Perfecto. Queridos amigos, muchas gracias por su presencia en la primera edición de Diálogos Atlánticos. Esta es una iniciativa de la Cátedra Vargas Llosa y sus universidades asociadas. Para nosotros es un gran honor lanzar esta primera edición de los Diálogos Atlánticos, nada menos que con Sergio Ramírez, admirado escritor nicaragüense, por supuesto, como todos sabemos, ganador del Premio Cervantes de Literatura, escritor de algunos de los libros más emblemáticos de la literatura latinoamericana reciente, como Margarita está linda la mar o Adiós muchachos. Sergio conversará con Yanelis Aparicio, ella es profesora de literatura hispanoamericana de la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR. Como les repito, abrimos los Diálogos Atlánticos, que es un esfuerzo de la Cátedra Vargas Llosa por reunir a algunos de los intelectuales y creadores más importantes de habla hispana en una serie de diálogos que sostendremos mensualmente con ellos y con las universidades asociadas a la cátedra. Les explico la metodología. Será básicamente un diálogo entre Yanelis y Sergio, pero existe la posibilidad, si es que nos queda tiempo al final, de que las personas que están participando de este diálogo formulen preguntas que serán respondidas por Sergio. Eso, por supuesto, estará sometido a la disponibilidad de tiempo que tengamos, porque vamos a terminar en punto a las 7 de aquí de Madrid. Me parece que serán cerca de las 10 o las 11, dependiendo del lugar de América Latina en el que se encuentren. Pero los animo a hacer preguntas. Si no son respondidas ahora, seguramente más adelante tendremos ocasión para seguir conversando. Voy a quedarme aquí dándole la palabra a Yanelis Aparicio y a Sergio Ramírez, a quienes agradezco nuevamente su participación en Diálogos Atlánticos. Muchas gracias, Raúl. Bueno, tenemos con nosotros a un personaje de lujo, Premio Cervantes del año 2017, con una trayectoria muy fructífera como intelectual, escritor, político, pensador, periodista, ensayista, entre otras facetas. Fue presidente de Nicaragua por el periodo de 6 años y se ha mantenido siempre firme y fiel al compromiso con la verdad y con los intereses políticos, haciendo presentes sus valoraciones ante el debate sin eludir responsabilidades, a pesar de la difícil situación que atraviesa Nicaragua, sobre todo en los últimos años. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. El último encuentro fue en Granada y muchas gracias a la Cátedra Vargas Llosa por invitarme y a Raúl Tola a participar en esta actividad. Bueno, antes de pasar al turno de preguntas, me gustaría abordar a grandes rasgos algunos aspectos fundamentales de la vida y obra de Sergio Ramírez. Es una trayectoria que, vista desde España, desde el contexto histórico europeo, desde Gran Allá, que diría Carpentier, y digo allá porque mi corazón está en América, pues es difícil, no resulta tan común encontrar a hombres que como Sergio se hayan erigido como paradigma o digna representación de la literatura, la cultura y la política. Es decir, si pensamos en los políticos españoles, en los presidentes, en Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, vemos al político, pero son escasos las situaciones en las que podamos encontrar a un hombre, a un intelectual o una relación con la literatura. Sin embargo, en América Latina hay muchos casos de este tipo, desde la emancipación, desde el siglo XIX. Ahí están Bolívar, Martí, Sarmiento, todos estos hombres que han alimentado la historia, la política, el periodismo y la literatura. En España hay algunos casos aislados, pero no tantos. Y Sergio es esa representación, es el paradigma de estos hombres que han sido políticos dignos de su país y al mismo tiempo han recibido el reconocimiento de la intelectualidad internacional. Bueno, Sergio nace en Nicaragua en 1942 y desde muy joven tiene inquietudes sociales, políticas y literarias. A los 18 años funda una revista experimental con un compañero y lidera un grupo literario bajo el mismo nombre. En el año 63 publica su primer libro de cuentos y más tarde, en el 64, se graduó como licenciado en Derecho en León. Más tarde se traslada a Costa Rica, donde vivirá hasta los años 70, con un paréntesis en el que residirá en Berlín con una beca para escribir una novela. Y desde Costa Rica se irá integrando en la lucha contra la dictadura de Somoza en la clandestinidad. Pertenece al grupo de los 12 y en el 74 regresa a su país para entrar de lleno en la lucha armada. En el año 79 pertenece a la Junta de Gobierno, a la Reconstrucción Nacional y dirige el Ministerio de Educación.
y el triunfo de la revolución ejerce como vicepresidente junto a Daniel Ortega. En 1990 hay elecciones, resulta elegida Violeta Barrios de Chamorro frente al partido que representa al sandinismo. Y Sergio se separa cada vez más del Frente Sandinista para crear su propio partido. Y ya en el año 96 comienza a ser cada vez más crítico con el sandinismo y su evolución. En el año 99 publica su libro de memorias sobre la revolución, Adiós muchachos, que aquí lo tengo. Siempre vuelvo a Adiós muchachos, y expone su posición contraria a lo que ocurre en Nicaragua y, bueno, sobre todo a principios del siglo XXI y a la figura de Ortega, cuya deriva de gobierno va en contra de los verdaderos principios del sandinismo. Y ya a partir del año 18 se recrudece e intensifica cada vez más la dictadura en Nicaragua. Y bueno, como académico, Sergio ha sido profesor en varias universidades de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. De su libro podríamos mencionar Castigo Divino, Margarita está linda la mar, del 98, ganadora del premio Aguara, y en el año 17, como bien mencioné, recibe el premio Cervantes. También ha incursionado en el género policial, y lo que resulta sorprendente, creo, además interesante y llamativo, es que cuanto más oposición tiene Sergio frente al gobierno de su país, más reconocimiento internacional recibe. Entonces, Sergio, me gustaría preguntarte por tus inicios, tus inquietudes, tu formación, que ayudan a forjar esa personalidad política y literaria que llegas a adquirir. Esto habrá requerido de muchísimo tiempo y esfuerzo. Entonces, ¿cuáles fueron tus influencias literarias? ¿Qué lecturas hiciste y cuáles fueron fundamentales? O sea, ¿cómo nace la literatura y la política? Bueno, muchas gracias, Jan. Yo la verdad es que me siento que pertenezco a una tradición latinoamericana que tiene sus raíces en el siglo XIX, la del escritor, vamos a llamar comprometido, la del escritor que no cierra los ojos frente a la realidad que lo rodea, que al lado del trabajo de ficción es un crítico de esa realidad. Esta, como tú decías, es una tradición muy latinoamericana, natural a los escritores latinoamericanos, que en el siglo XIX no había una separación entre escritor, político, periodista, orador. Es decir, los próceres de la independencia son gente que antes de subirse al caballo ha leído mucho, ha escrito libros, incluso novelas, y que su acción de rebeldía en pro de la independencia va guiada por un pensamiento que tiene que ver mucho con la ilustración. La ilustración abre todas estas puertas del pensamiento libre en América Latina, y eso se traslada al siglo XX, al grado que encontramos escritores muy consolidados que a su vez ejercen cargos políticos importantes, como es el caso de Rómulo Gallegos, electo presidente de Venezuela. A mí me parece que por el prestigio de haber escrito Doña Bárbara, ¿no? O Juan Bosch, presidente de la República Dominicana, uno de nuestros grandes cuentistas de América Latina. Pero bueno, si nosotros escarbamos un poquito en la historia de España, nos vamos a encontrar que, por ejemplo, don Benito Pérez Galdós, gran novelista del siglo XIX en España, era político, fue diputado incluso, ¿no? Y expresaba su pensamiento político de manera muy clara. Pues la figura de don Manuel Azaña, el último presidente de la República Española, también era un intelectual muy consolidado. Pero claro, en América Latina los escritores que se expresan en público responden en el siglo XX a esta tradición que representan escritores como Carlos Fuentes o como Mario Vargas Llosa, que siempre tienen algo que decir en términos políticos, o incluso en el caso de Vargas Llosa, que llega a presentarse como candidato a la presidencia de la República. Entonces yo me siento parte de
de esta tradición. Y no olvido nunca que yo nací en un país bajo una dictadura. Y es curioso porque cuando yo nazco bajo la dictadura del viejo Anastasio Somoza García. Cuando llego a la universidad a los 17 años está gobernando su hijo, Luis Somoza de Baile. Y a mí me toca participar en esta gran gesta del país para derrocar al último de los Somoza, Anastasio Somoza de Baile. De manera que la dictadura de la familia Somoza, yo no puedo evadirla ni de mi vida ni de mi escritura. Y es un fenómeno que está presente como parte de la realidad novelable del país. Es decir, tener en un país una dictadura de medio siglo es una cosa que pertenece a la fibra íntima del país y a su fibra pública. Y hoy en día, pues, estamos repitiendo ese mismo fenómeno. Es decir, yo que creí que mi vida política se daba por satisfecha derrocando la dictadura y tratando de construir un nuevo país, hoy soy parte de la lucha contra una nueva dictadura engendrada por esa revolución. Eso es novelable también. Una pregunta de carácter un poco más literario. En tu narrativa hay constantes referencias a Rubén Darío, como no podría ser de otra manera, tratándose de un escritor nicaragüense. Bueno, Darío es el gran escritor, ¿no? El prócer de las letras hispánicas de finales del siglo XIX, sin duda, y principios del XX. Es como un pequeño dios de las letras hispánicas. Y en tu obra, sobre todo en la novela Margarita está linda la mar, ganadora del premio Alfaguara, cuyo título lleva un verso del poeta, humanizas al personaje. Deja un poco de ser ese pequeño dios de las letras para convertirse en un hombre. Hay un familiar de Margarita que se relaciona con Somoza y eso te da margen para abordar la sociedad y las relaciones en la dictadura. Entonces, hay otra visión de Darío, es el ser humano, el hombre de carne y hueso. Entonces nos gustaría que nos hablaras un poco de esta visión de Darío. Bueno, Rubén Darío es para mí un personaje inevitable, ¿no? El poeta nicaragüense José Coronel Urtecho llamaba a Darío paisano inevitable, es decir, es el paisano inevitable. De niño, uno nace respirando el aire dariano, ¿no? En la escuela aprende a recitar los poemas de Rubén Darío, y empezando por Margarita, está linda la mar. Uno se encuentra, me encontraba de niño en los billetes de banco, los dos billetes de más alta denominación, el de 500 córdobas, estaba la efigie de Rubén Darío, con esa pose tradicional de Rubén Darío, apoyando los dedos, la mano en la mejilla, ¿no? El del pensador, ¿no? Y solo había un billete superior a esa denominación, que era el de 1000 córdobas, donde adivina quién estaba, Somoza, ¿no? Entonces Somoza estaba por encima de Darío en el valor de los billetes, pero Darío era el buque insignia del país, ¿no? Uno lo veía en los monumentos, el monumento muy romántico, de estilo romántico de Darío en el Parque Central de Managua lo muestra vestido de peplo, coronado de laureles, rodeado de bacantes, de ninfas, es decir, como si fuera un poema de Rubén Darío esculpido en mármol. Las escuelas se llaman Rubén Darío, en los cuadernos escolares está la tapa Rubén Darío. Entonces somos un país muy italiano. Y a diferencia de otros países latinoamericanos que provienen de un prócer armado que conquista la independencia, pues nosotros venimos de un personaje que conquista la independencia, pero de la lengua, ¿no? Y venimos de un poeta, es un país fundado en un poeta. Eso siempre me pareció muy singular. Y por tanto, mi interés de novelista, desde que yo empecé a pensar como novelista en la adolescencia, era preguntarme, este interés me llevaba a preguntarme, ¿quién es este hombre? Este hombre no pudo haber sido un hombre de mármol, no pudo haber sido un hombre de bronce, tuvo que haber andado por la calle, comportarse como nos comportamos todos los seres humanos, y empecé a investigar al Darío humano, a leer muchísimo sobre su vida, y me encontré con un hombre obviamente muy contradictorio, víctima del alcoholismo desde la adolescencia,
con una familia desarticulada y con mucho sufrimiento, pobreza, criado por una tía abuela que nace en un país pobrísimo, analfabeto, que se encuentra un amigo y le dice que se vaya, aunque sea nadando, pero que se vaya para Santiago de Chile. Ese drama suyo que comienza desde su adolescencia, me interesó muchísimo y lo convertí en un personaje de novela, tanto en Margarita Liz de la Mar como en otra novela posterior que se llama Mil y una muertes. Y me sigue apasionando muchísimo la figura de Darío. La cercanía geográfica y el sentimiento revolucionario con Cuba, ahora vamos a Cuba, que está haciendo noticia últimamente, se hicieron muy patentes en los años 70 y 80. Entonces, me interesaría saber si pasaba lo mismo en el contexto literario. O sea, si obras como las tuyas o las de Ernesto Cardenal circulaban con facilidad en la isla, o si las de Fernández Retamar o Nicolás Guillén tenían eco en Nicaragua dentro del contexto revolucionario combativo en aquella época. Bueno, vamos a ver. Claro, el fenómeno de la Revolución Cubana es determinante para mi generación, ¿no? Yo llego a estudiar Derecho a la Universidad de León en mayo de 1959, es decir, pocos meses después del triunfo de la Revolución Cubana. Y en Nicaragua el clamor es que si Batista fue derrocado, ¿por qué no puede ser derrocado Somoza? Y comienzan a articularse una serie de movimientos armados, todos ellos fracasados. Y en ese clima de tensión que se da en las calles y que los estudiantes están siempre a la cabeza de las manifestaciones en León, es que yo llego a la universidad. Entonces estoy digamos, en el momento del nacimiento de este gran sueño latinoamericano que es la Revolución Cubana, esta obra romántica de los guerrilleros barbudos que han entrado en la Habana. Eso sigue resonando todavía. Y hay una enorme simpatía entre los jóvenes, una adhesión a la Revolución Cubana. Luego, Ernesto Cardenal escribe muchos años después de una visita a Cuba, un libro que se llama simplemente En Cuba, que es un libro muy, muy ameno y escrito como escribía Cardenal sus impresiones de lo que veía, de una manera muy abierta y de una manera muy, vamos a usar la palabra ingenua, es decir, muchas veces para Ernesto no había ninguna pantalla crítica entre lo que veía y lo que sentía, es decir, su adhesión ahí a la revolución es bastante patente. A pesar de que, como se ha revelado después, en esa visita de Ernesto Cardenal a Cuba, él aparece frente a los órganos de seguridad del Estado como sospechoso. Es decir, que no es confiable, es un cura que no es confiable y le encargan a Roque Dalton vigilar a Ernesto Cardenal para que no se salga del carril oficial. Estos son documentos que se han revelado últimamente y que Horacio Castellanos Moya utiliza en su último libro sobre Roque Dalton. Luego, mis libros y los de Cardenal se publicaban en Cuba por Casa de las Américas, y el último libro mío que se publicó en Cuba fue Margarita Estalín de la Mar, precisamente. Pero fue el último, porque desde entonces ya la situación personal mía con respecto a la dirigencia cultural en Cuba cambió completamente después que en una reunión, en una feria de libro en Guadalajara, firmamos un documento protestando por los fusilamientos, aquellos de gente común y corriente que quiso escaparse de la isla y lo fusilaron, y que firmó incluso José Saramago.
este documento, y eso ya me volvió persona no grata. Bueno, volviendo a la idea de las dictaduras y del sueño latinoamericano, bueno, de lo que fue el boom latinoamericano y la esperanza de una América libre, que giraba en torno a la Revolución Cubana, lógicamente, la eliminación de las dictaduras y de los males sociales en América Latina. Pienso que aunque tu obra está más relacionada con el post-boom por la edad, ¿no? Y por el tipo de narrativa, no sé si te surgió en algún momento la idea de escribir una novela del dictador, como las que se pusieron de moda a mediados de los años 70, estas grandes novelas que escribieron pues Roa Bastos, Carpentier, García Márquez, hasta Ribeiro escribió una novela del dictador. Ellos conciben la novela del dictador. Bueno, La fiesta del chivo es posterior. Entonces, esta idea podría haberte surgido perfectamente desde tu interés por las dictaduras latinoamericanas. No sé si te lo llegaste a plantear o pensaste que estabas demasiado involucrado o cercano a los acontecimientos por tu protagonismo en la política para escribir sobre ello. Bueno, cuando yo me fui a Alemania en el año 1973, con una beca de escritor del Servicio de Intercambio Académico Alemán, que tenía un programa en Berlín Occidental, para escritores que se llamaba Artistas en Residencia. Yo escribí entonces, pasé 2 años escribiendo una novela que se llama ¿cómo es posible que olvide yo el nombre de una novela escrita por mí? Pero esta novela trata sobre la dictadura, pero no sobre el dictador. Yo me di cuenta que había una tendencia de hablar en las novelas de los dictadores como seres míticos, como seres colocados en un plano de fábula, de fantasía, ¿no? Y para mí los dictadores eran lo más real que puede haber, ¿no? Es decir, la dictadura de Somoza era la realidad demasiado concreta para ponerla en un plano de realismo mágico. Pero no me interesaba tanto la figura del dictador como los efectos de una dictadura sobre la vida social de un país y sobre los pequeños seres que se mueven a la sombra de esa dictadura y que terminan siendo víctimas de la dictadura, quieran o no quieran. Un barman, un barbero, los miembros, los integrantes de un trío musical, guerrilleros fracasados. Entonces, este es el universo que yo quería describir en esta novela Te dio miedo la sangre, que escribí en estos años en Berlín. Luego, la fascinación mía ha sido Te dio miedo la sangre por el poder, tal como se ejerce en América Latina, de manera arbitraria, de manera absoluta, y que es lo que nosotros conocemos como regímenes dictatoriales. Ese sentido del poder absoluto, ese sentido del poder para siempre, a mí me apasiona mucho como novelista. Y es lo que yo estoy viendo que ocurre en Nicaragua hoy día otra vez. Una persona que siente esta pasión del poder para siempre, que cree que una persona llega a ser imprescindible en la historia de un país y que si se sale de por medio del escenario histórico o político, el país se derrumba. Esta absurda convicción de la infaltabilidad o infabilidad de una persona que ejerce el poder de manera absoluta. Eso también es novelable. Y yo quiero ponerlo en el contexto actual y por eso he escrito la última novela que se va a publicar en Alfaguara en septiembre, que se llama Tongolele no sabía bailar. Es parte de una trilogía basada en un inspector un detective que ha sido antiguo inspector de la policía en Nicaragua y que es el eje de estas historias que se va contando desde los últimos 20 años de la historia del país y que ahora culmina con los acontecimientos del año 2018, cuando se abre esta gran rebelión en las calles de los jóvenes
que son masacrados, atacados a tiros, desarmados. Y este es el eje de esta novela, Tongolele no sabía bailar, y que forma parte de este ciclo que forman El cielo llora por mí y ya nadie llora por mí. Entonces, yo diría, yo me acerco como quien pisa un piso de cristal a la realidad política contemporánea de Nicaragua, que es algo muy riesgoso para un novelista siempre, hacerse cargo de la realidad que tiene frente a los ojos, sin haber permitido que la realidad sea decantada, que no sea una realidad abierta, que no haya asuntos pendientes que resolver. Y hay muchos pendientes en la historia de Nicaragua que resolver, pero yo me meto en ese camino, en esta novela, a examinar lo contemporáneo y que la novela sea a la vez que un trabajo de ficción, una crónica de los acontecimientos presentes. Muy bien. Nos han dejado en el foro el título de tu novela, Castigo Divino, el que estabas buscando antes. Bueno, has hablado de tu época en Alemania y ese es el momento clave en el que decides entrar de lleno en la revolución. Si no me equivoco, estabas allí disfrutando de una beca para escritores, escribiendo un libro, y abandonas para integrarte en un grupo cuyos miembros prácticamente no se conocían. Haces frente a la dictadura y llevando a cabo una revolución que llega a triunfar, abanderando un poco ese espíritu de la emancipación del que hemos hablado antes, ¿no? Del siglo XIX, de poner la patria en primer lugar. Entonces me gustaría que nos hablaras acerca de cuáles fueron esas convicciones o la necesidad que te llevó, que te condujo a seguir este camino. Bueno, Yane, cuando yo examino mi vida hacia atrás y ahora hay que ver lo que pasó más que lo que va a pasar, ¿no? En mi vida. Yo siento que en determinados momentos he llegado a los senderos que se bifurcan, como diría Borges, ¿no? Y cuando yo me fui a Alemania en 1972, yo tenía un cargo importante de secretario general del Consejo de Universidades de Centroamérica. Renuncié a ese cargo y tenía dos opciones. Una, hacer una maestría en administración pública en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. Yo tenía ya una beca y había sido admitido en la universidad. Y otra, la beca de escritor en Berlín. Entonces yo escogí la beca de escritor. Me fui por este lado del camino. Y cuando termino mi estancia en Berlín, se me vuelve a bifurcar el camino. De Berlín yo tengo la oportunidad de irme a Francia, se está abriendo el Centro Pompidou entonces y me ofrecen trabajar como guionista de cine en el centro Pompidou. Y el otro camino que nadie me lo ofrece es el de regresar a Nicaragua a participar en la lucha contra Somoza. Y yo abandono este camino que tiene que ver con mi carrera literaria y me regreso a Nicaragua. Al punto que esta novela que escribí en Berlín, Te dio miedo a la sangre, yo la dejé completamente abandonada a su propia suerte. Es decir, no me dediqué a que esa novela eran momentos muy trascendentales en la literatura latinoamericana. En toda Europa se estaban traduciendo las novelas, los libros de los escritores latinoamericanos. Y esta novela entró casi por inercia a ser traducida, a publicarse, pero no porque yo me ocupara de ella. Yo a partir de allí pasé 10 años sin ocuparme de la literatura, entregado a la revolución. Fui capaz de renunciar a lo que yo más quiero en la vida, que es mi oficio de escritor, por esa revolución. Entonces, volví a Nicaragua, me involucré en el derrocamiento de Somoza, me involucré en los años de la revolución, hasta que cuando iba a ser electo vicepresidente, yo me hice la reflexión de que si seguía sin escribir, dejaba de ser escritor para siempre. Y eso me aterrorizó
Y en medio de la situación más crítica para el país, que vivía el país a mitad de los años 80, pues me puse a escribir en las madrugadas Castigo Divino, como una forma de no olvidarme que yo era escritor, y así recuperé mi carrera literaria. Muy bien. Bueno, has hablado acerca de la resonancia y el impacto de las revoluciones en los jóvenes que lo sacrifican todo, bueno, como hiciste tú, por la revolución. Y me gustaría que nos hablaras acerca de un capítulo titulado Vivir como santos de tu libro Adiós muchachos. Me pareció muy interesante porque cuentas que la revolución sandinista está llena de poetas místicos, de personajes relacionados con la religión, que se entregan a esa vocación de compromiso con un proyecto de sacrificio, una vida de renuncia dedicada a los ideales. Y en el capítulo hablas de esos poetas jóvenes que renuncian a sus vidas para entregarlo todo a la causa. Entonces, nos gustaría que nos hablaras de esos santos. La palabra mística cabe mucho aquí porque era un asunto de místicos. Es decir, entrar en las filas clandestinas entonces era perder la vida material para ganar la vida eterna. Es decir, era una convicción muy de los cristianos, muy de los cristianos primitivos. Quien entraba en la lucha guerrillera, que eran muy pocos, estaba convencido de que no saldría vivo y que lo que estaba aportando era su propio ejemplo. Y este es el ejemplo principal que yo utilizo al darle título a este capítulo, una frase del poeta Leonel Rugama, de un poema que se llama Vivir como los santos, que describe su vida en la clandestinidad. Esta mística es la que animó a guerrilleros como Dora María Tellas, que ahora está presa en los calabozos de Ortega, en Nicaragua, una mujer extraordinaria, excepcional, o personas como Hugo Torres, que en una acción guerrillera, arriesgando su vida, liberó a Ortega y ahora Ortega lo tiene preso. A estas personas yo me refiero, que vivían como los santos. Y Dora María Tellas, ahora que la llegaron a capturar a su casa, esperó tranquilamente a los policías que rodearan su casa con drones, centenares de policías en el operativo para capturarla, y ella no puso ninguna resistencia. En tiempos de Somoza hubiera muerto peleando como Leonel Rugama, que él solo enfrentó a un batallón entero del ejército, aviones, tanques de guerra, en una casa de seguridad en Managua. Pero los tiempos cambiaron y hoy lo que hay en Nicaragua es una resistencia civil, una resistencia donde el ejemplo no es morir, sino vivir y demostrar que se puede resistir sin las armas a una dictadura. Bueno, otro personaje o figura latinoamericana en el que no se puede separar la literatura de la política es Gabriel García Márquez. Y bueno, a partir del otoño del patriarca se incorpora el Gabo o se involucra cada vez más en la política internacional, sobre todo en torno a Cuba. Entonces, me gustaría saber si tuvo vinculación con el sandinismo y sobre todo si tuvo relaciones literarias contigo. Sí, claro, Gabo era un conspirador nato, es decir, era un buen conspirador, le gustaba el oficio de conspirador. Yo lo conocí precisamente en 1977, cuando preparábamos una ofensiva militar contra Somoza, en la de octubre de 1977, que terminó fracasando, pero no políticamente, porque íbamos a través del grupo de los 12 que mencionaste, y íbamos a establecer un gobierno provisional en una cabeza de playa en Nicaragua, apenas tuviéramos un sitio seguro en el país para establecer este gobierno. Y yo fui a buscar a Gabo a Bogotá, no nos conocíamos, y me recibió en los estudios de la RTI, donde estaban filmando La Mala Hora. En estos estudios iban a filmar años después la serie Castigo Divino, dirigida por Jorge Ali Triana, que también estaba dirigiendo La Mala Hora de Gabo.
y él me recibió. Yo llevaba una notita de un guerrillero al que él había conocido en La Habana, y después de leer la notita, entonces lo que hizo como buen conspirador fue hacerla a pedacitos y tirarla a un basurero. Y lo que yo le llegaba a pedir es que él fuera a hablar con Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela, para que reconociera este hipotético gobierno provisional que se iba a instalar en Nicaragua. Por supuesto, la historia que yo le conté era bastante exagerada, ¿no? Yo le hablé de decenas de hombres sobre las armas, de cómo íbamos a liberar esa cabeza de playa, y él aceptó ir a hablar con Carlos Andrés Pérez. Establecimos un código de comunicación, el número de combatientes eran las páginas del libro, el libro era el operativo, y entonces me dijo por teléfono, después me llamó a San José de Costa Rica, donde yo vivía, y me dijo: el editor acepta publicar el libro. Esa era la clave, que él había hablado con los Andrés Pérez y aceptaba reconocer a este gobierno que no existía, era un gobierno fantasma. Después en Managua, la primera vez que llegó Gabo, ya después del triunfo de la revolución, un día me llamó aparte y me dice: oye, tú me engañaste, porque esa vez exageraste, no es cierto, no había, me hablaste de 1.200 hombres y ustedes no eran ni 80, no tenían ni 80. Donde le digo: mira quién está hablando de exageraciones. Tú eres el que menos me puede acusar a mí de ser exagerado. Pero sí, él estuvo en el origen de la revolución, y una gran crónica, una de sus grandes crónicas es sobre la toma del Palacio Nacional de agosto de 1978. Él entrevistó a los guerrilleros que habían tomado el palacio en Panamá y escribió esta crónica magistral. Bueno, y has hablado antes de la novela policial. Últimamente has incursionado bastante en el género policial. Algunas de tus últimas novelas, sobre todo, tienen a la figura de un policía como personaje principal, que es también un hombre muy peculiar, Dolores Morales, que dicta una visión de la sociedad. Entonces nos gustaría saber qué es para ti la novela policial, cómo se presenta en tu producción literaria. ¿Es una crítica, un entretenimiento, un reflejo de la sociedad? La novela policial solo tiene sentido para mí en la medida en que es capaz de contar a América Latina tal como es. Es decir, a mí me gusta muchísimo leer novelas policiales y ver las series policiales, que algunas son muy buenas, ahora que estamos en el mundo de las series, ¿no? Pero siempre uno se encuentra con un policía, un inspector que muy humano, pero que está respaldado por un aparato legal e institucional. Tiene un jefe, hay un fiscal, él no puede hacer nada si el fiscal no lo autoriza, los teléfonos no pueden ser pinchados si no hay una orden judicial, los allanamientos son previa orden judicial, si no los policías se meten en líos, no puede interrogar a un testigo si no está presente su abogado, no pueden retener a un testigo más allá de las 48 horas o un término parecido que manda la ley. Es decir, es un detective que está prisionero dentro de la institucionalidad y dentro del Estado de Derecho. Si nos trasladamos a América Latina, eso no existe. Lo que priva es la arbitrariedad más absoluta. Entonces no se sabe, como en las novelas de un novelista policíaco latinoamericano como Elmer Mendoza, ya no se sabe dónde termina el policía delictivo y dónde termina el policía defensor de la ley. Eso es lo fascinante para mí, que es la realidad invade el género y lo transforma, lo cambia, ¿no? Y por eso el inspector Dolores Morales no podría moverse si no es en este ambiente corrupto, en este ambiente turbio, donde él es un sobreviviente de la revolución, un guerrillero que perdió la pierna en un combate, usa una prótesis, sirvió lo más honestamente que pudo a la policía,
luego la policía se va transformando, se va corrompiendo, sale de la policía y se convierte en un investigador privado. Y él sigue representando este viejo sueño de la revolución, este viejo sueño ético de la revolución que él defiende en medio de las adversidades del paisaje político. Y a veces no puede resistirse a la invasión que ese paisaje político lleno de corrupción opera sobre él. Este es el personaje, un personaje desencantado de lo que vivió, de los hechos por los cuales luchó, de los resultados que tuvo tantos años después, ahora que él ya es un viejo. Esta revolución que fue un sueño y se ha convertido en una pesadilla. Pues no sé, Raúl, si habrá alguna pregunta por parte del público, de los asistentes. ¿O si sigo yo? Ahora, sí, continúa, por favor. Sí. Es bueno que lo hayas mencionado porque quiero invitarlos a plantear las preguntas que ustedes quieran, porque parece que tendremos al menos unos minutos para poder conversarlas. Pero sigan adelante, por favor, Yanely y Sergio. Sigo. Vale. Entonces, bueno, Sergio, me gustaría preguntarte sobre tus planes de futuro en la literatura en estos momentos. ¿Qué estás escribiendo? Si sigues interesado por la narración de corte por los años o si manejas otros géneros narrativos. Bueno, mire, en los últimos años yo he disfrutado de mi vida de escritor. He podido organizar mi vida de escritor como yo siempre quise que fuera. Como yo ensayé en Alemania hace tantos años, porque durante 2 años en Berlín, yo me sentaba a escribir por las mañanas y al comienzo de cada mes yo recibía un depósito en el banco que me permitía vivir sin preocupaciones, mandar a mis 3 hijos se fueron muy chiquitos conmigo, mandarlos al colegio. Vivíamos sin mayores sobresaltos, es decir, me pagaban por escribir, me pagaban una beca solamente por escribir. Esa es la situación para mí ideal. No estoy tan de acuerdo con William Faulkner, dice en su famosa entrevista con el Paris Review que ninguna buena obra ha salido de una beca. Pero bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Kiko es que tenga un espacio seguro para escribir. Esa es la aspiración de todo escritor. Y luego que yo pasé por todos esos avatares de la política que me impedían escribir, que yo veía la literatura con una gran nostalgia, ¿cuándo voy a volver? ¿Cuándo voy a volver a escribir? Llega un momento en que ya puedo sentarme a las 8 de la mañana, caminar un rato, una media hora, 1 hora, desayunar, sentarme a escribir hasta el mediodía, hablar con los amigos de literatura, leer. Es decir, vivir en el mundo literario, no alejado de la realidad, porque no hay que olvidar que en Nicaragua la realidad lo rodea a uno de manera muy estrecha. Es imposible no fijarse en esa realidad. Pero bueno, hoy las cosas se han trastocado bastante. Es decir, la agresividad de la opresión y de la agresión contra la gente, esto de que capturan a los candidatos presidenciales, a los dirigentes políticos. Hay ya 130 presos en las cárceles de Nicaragua, en calabozos, incomunicados. Esta es una perturbación para el hecho puro y simple de escribir. Y esto altera obviamente mi vida. No que vaya a dejar de seguir escribiendo, pero tengo que seguir escribiendo pendiente de que otra vez tengo esta angustia por lo que está pasando en el país. Y la angustia es doble porque yo ya no intervengo para resolverlo. Ya ese tiempo pasó. Entonces yo soy un observador activo de lo que está pasando, un observador crítico, y me digo a mí mismo, tú no te puedes callar frente a esto. Y esto obviamente me convierte en una voz necesariamente política que necesariamente me distrae del acto de la escritura, pero tengo que aprender a compartir ambas cosas de nuevo, porque sí, estamos en una situación de crisis y que será una situación de emergencia mientras no se resuelva. Muy bien. Sí, me permites, Jan.
Si me permite, Yane, tenemos un par de preguntas y vamos a aprovechar estos 10 minutos que quedan al final para plantearlas. La primera la plantea Tita Cáceres, dice, si se tuviera que elegir una sola novela característica de Sergio Ramírez como escritor, ¿cuál sería? ¿A cuál le tiene más cariño, Sergio? Ese siempre es muy difícil de decir. Es como escoger uno de los hijos, ¿no? Exactamente, pero yo le tengo mucho cariño a una novela que se llama Un baile de máscaras, que habla de mi infancia en Mazatepe, de mi familia. Por un lado mi familia de músicos, por otro lado por parte de padre, por otro lado mi familia de evangélicos, por parte de madre, unos católicos, otros evangélicos. Esa contradicción que en aquel tiempo era muy importante, ¿no? Castigo Divino es la novela que fue llevada a la televisión. Se hizo una serie de 14 capítulos, como contaba antes, en Colombia. Y este es que ha sido quizá la novela mía más leída, ¿no? Y la que siempre se está reeditando. Entonces, pondría estos dos ejemplos, ¿no? Pregunta Carlos Castro desde Azerbaiyán. Increíble cómo podemos estar conectados todo el mundo, ¿no? ¿Cómo era la corrupción en la policía nicaragüense y en general en las instituciones ligadas a la defensa del orden en la época revolucionaria? Porque al describir a su personaje da la impresión de que antes de 1990 la institución fuera impoluta y cuesta creerlo. No, impoluta no sería el término adecuado, pero era una policía que se sostenía sobre ciertos valores revolucionarios como los que el inspector Morales representa. Es decir, no vivía una policía que no vivía para la corrupción o no vivía de la corrupción, sin que no dejara de haber actos de corrupción. Pero esta transformación de la policía, que de una entidad que se profesionaliza al momento, después del triunfo de la revolución, porque en tiempos de Somoza no existía una policía aparte de la Guardia Nacional, que era el ejército, era una sola entidad porque funcionaba como un ejército de ocupación. Entonces se crea la Policía Nacional bajo ciertos presupuestos éticos y este panorama se viene deteriorando hasta el punto en que la policía se vuelve un órgano represor como lo es hoy, al servicio otra vez de una dictadura familiar. Esta es la gran degeneración que este cuerpo policial sufre. Hay un saludo desde New Jersey de alguien a quien Tulita procesó su beca en la UCA. Yo quería preguntarte, Sergio, tú nos has hablado de las dificultades para hacer para hacer literatura que has enfrentado a lo largo de tu vida por los distintos vaivenes de tu biografía. Una de estas dificultades ha sido la política, a la que tuviste que sobreponerte para seguir escribiendo, para seguir leyendo. Has contado alguna vez que a las 3 de la mañana comenzabas a escribir cuando eras vicepresidente de Nicaragua. Pero otro problema que aparece en la biografía de los escritores exitosos es justamente el éxito, es decir, las condecoraciones. Esta amenaza a la que Mario Vargas Llosa se refiere cuando dice que cuando gana el Nobel decide no convertirse en una estatua. No sé si tú te estás enfrentando a un problema semejante luego de ganar el Cervantes, luego de ganar tanto reconocimiento. Bueno, siempre los premios distraen, ¿no? Los premios distraen del hecho mismo de escribir. Yo creo que hay que ser muy vano para creerse de que un premio resuelve todos los problemas del escritor. Es decir, de que ya con un premio te puedes estar tranquilo porque ya tu posteridad está asegurada. Eso no es así, ¿no? Los premios siempre vienen a ser provisionales, ¿no? Es decir, ¿cuántos premios Nobel olvidados existen hoy en día? Que nadie nunca volvió a leerlo. Por supuesto que es un premio es un toque eléctrico a la sensibilidad, a la vanidad del escritor. Uno no puede dejar de sentirse halagado, recompensado, feliz, ¿no? Es decir, el que diga que se siente infeliz porque recibe un premio como el premio Cervantes está mintiendo, ¿no? Es decir, uno se siente verdaderamente feliz, verdaderamente lleno del orgullo de que lo que yo he escrito merece un reconocimiento de ese tamaño.
Pero una vez que pasa esa fiebre, hay que volver a empezar. Olvidarse de que uno tiene premios detrás y escribir como si nada hubiera pasado, es decir, reconquistar a la literatura como si nada hubiera pasado. Es decir, la literatura es algo que se edifica todos los días y quien se duerme sobre sus laureles, pues se duerme para siempre. Tita Cáceres te pregunta si van a volver los talleres de escritura de la Fundación Luisa Mercado, al menos online. Sí, vamos a seguirlos haciendo online, estamos programándolos y a mí me gusta mucho, enseñar lo que yo sé. Yo sé que de un taller no puede fabricar escritores, pero puede abrir las sensibilidades necesarias y enseñar ciertas técnicas, entregar a quienes participan ciertas herramientas que les puedan ayudar mucho a seguir adelante con su carrera de escritor, siempre que el que participa tenga esto que Isaac Bashevis Singer llamaba la necesidad imprescindible de ser escritor. Sin eso, no hay taller que valga. Muy bien, Sergio. Muchísimas gracias por participar en esta primera edición de Diálogos Atlánticos. No sé si quieres añadir algo, o lo mismo, Yanelis. Quería dar las gracias. Muchas gracias, Sergio, por todas las palabras. Muchas gracias a ti por el diálogo tan bonito. Muchas gracias. Y gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias, Yanelis. Y por supuesto, muchas gracias a todos los participantes de esta primera edición de Diálogos Atlánticos. Ha sido un gusto, ha sido un gran placer poder escuchar a Sergio. Siempre uno aprende cuando escucha a Sergio Ramírez, escritores de la talla de Sergio Ramírez. Y espero que nos encontremos muy pronto, al menos el próximo mes cuando lancemos la siguiente edición de Diálogos Atlánticos. Un gran abrazo para todos. Muchísimas gracias, Raúl. Como siempre, muchas gracias a Vanessa y Edgardo de la FIL que nos han ayudado. Y eso, nos vemos pronto. Que estén muy bien. Y un abrazo a Tulita, Sergio. Muchas gracias. Claro que sí, se lo diré. Muchas gracias. Gracias. Adiós.